Egun on guztioi, eskerrik asko errentaren kanpainaren aurkezpen honetara izateagatik. Eta eskerrik asko informazio interesgarria herritar guztiei emateko egunez egun egiten ari zareten lanagatik. Gaur aurkeztuko ditugu kanpainaren berrikuntzan handienak koronavirusak baldintzatutako kanpaina jakina. Les hemos convocado hoy para trasladarles cómo va a ser la próxima campaña de la renta. Haremos hincapié, sobre todo, en las novedades adoptadas como consecuencia de la situación excepcional que estamos viviendo con la crisis sanitaria desatada ante la presencia del COVID-19. La primera de ellas, por precaución y para evitar propagar la enfermedad en nuestro territorio, nos hemos visto obligados a trasladar toda la atención presencial al mes de septiembre. Hay que tener en cuenta que en cada campaña el personal de Hacienda atiende a más de 71.000 personas, es decir, una media de 1.300 personas diarias. Así las cosas, por responsabilidad social, hemos optado por mantener el servicio de confeccionar la declaración a quien lo quiera, pero lo haremos, insisto, a partir del mes de septiembre. No obstante, quiero recordar aquí que hay otras modalidades, otras opciones para quienes no quieran esperar a después del verano para realizar su declaración de la renta. Renta fácil. Este año enviaremos más de 122.000 declaraciones preconfeccionadas a casa. Es una cifra récord que supera en más de 7.000 la renta fácil que enviamos el año pasado. Como saben, es un esfuerzo continuo en la Hacienda por ponérselo cada vez más fácil a los contribuyentes. En total, hemos preconfeccionado ya el 67,5% de las declaraciones. De ellas, la mayoría serán a devolver, con una devolución media de 832 euros. Esto en el caso de las declaraciones a ingresar, la media va a ser algo inferior. En el caso de que de ingreso será una media de 762 euros. Tienen todos los datos en la diapositiva que se presenta en esta presentación que estamos haciendo de la campaña de la declaración. Hemos decidido mantener los plazos de envío de los borradores. De esta forma, quienes estén de acuerdo con la propuesta de Hacienda podrán aceptarla directamente desde su teléfono móvil con 2 clics o también por vía telefónica si así lo prefieren. Una novedad que hemos implementado precisamente por la crisis sanitaria actual es que no va a ser necesario esperar a que llegue la carta de Hacienda para consultar y aceptar el borrador. Esta es una de las novedades importantes que incorporamos a esta campaña. Y es que hemos activado la denominada BAC. Es un medio de identificación electrónica que permite la autentificación y firma de los contribuyentes. Un medio, además, muy fácil de conseguir directamente desde la página araba.eus. Hemos habilitado esta nueva vía ante la previsión de posibles retrasos en la llegada de las cartas a los domicilios derivado de la situación actual. Ante este supuesto, hemos querido evitar retrasos y hemos incorporado esta nueva posibilidad, la de consultar y aceptar directamente el borrador de renta fácil desde el ordenador, insisto, sin esperar a la carta. Otra novedad importante, y es que, a pesar de la situación especial que estamos viviendo, se mantienen los plazos de devolución en 24 o 48 horas, no así los plazos de pago a Hacienda. En el caso de que el resultado de la declaración sea a pagar, desde Hacienda no vamos a efectuar el cobro hasta el próximo 20 de noviembre. Esta es otra de las novedades importantes. Es esta una decisión que hemos adoptado no solo para renta fácil, sino para todas las modalidades de renta. Es un esfuerzo que realizamos desde la Diputación teniendo en cuenta las necesidades de las familias alavesas en estos días difíciles, conscientes de que muchos contribuyentes alaveses han visto afectados sus ingresos mensuales como consecuencia de la crisis sanitaria. Desde Hacienda hemos implementado esta medida para ofrecer un balón de oxígeno a los alaveses y alavesas en estos meses. Más novedades a tener en cuenta en renta fácil. En el caso de no estar de acuerdo con el borrador enviado a casa, la modificación deberá realizarse ya en septiembre porque requiere atención presencial. Pero hay otra modalidad que permite realizar y que se puede hacer y se puede utilizar desde ya, desde este mes de abril, que es Renta Red, la declaración de la renta online.
Quiero aprovechar esta situación excepcional para animar a alaveses y alavesas a conocer esta modalidad. Es la posibilidad de que el propio contribuyente pueda confeccionar su declaración desde el ordenador de su casa. El mecanismo no es complicado, solo hay que descargarse el programa de ayuda, un programa recientemente modificado para hacerlo más sencillo y accesible. El siguiente paso es identificarse. Para ello se puede usar, como es habitual, el certificado digital y también existe la posibilidad de usar la BAC. Son unas claves, insisto, muy sencillas de conseguir desde nuestra página web y que servirán en un plazo breve para hacer la mayoría de trámites online con la Diputación. Una vez dentro del sistema, solo hay que dar al botón de precrear y el propio programa elaborará la declaración automáticamente. Él o la contribuyente solo tendrán que completar los datos que falten y enviar a Hacienda. Como ven, es una modalidad muy práctica para la situación actual. Hasta ahora, su uso no ha sido mayoritario. Hay que recordar que el año pasado fueron cerca de 7.000 alaveses los que utilizaron este sistema para presentar su declaración de la renta. No obstante, confiamos en que esta campaña se pueda extender su uso. A ello animamos hoy aquí a la ciudadanía. Y quiero aprovechar esta presentación para agradecer al personal técnico de la Diputación porque ha logrado preparar la herramienta online en tiempo récord y nos ha permitido llegar a la campaña preparados. Tenemos ya todas las herramientas online necesarias para que los contribuyentes que así lo quieran realicen su propia declaración desde casa, desde su ordenador, porque es fácil, porque es rápido y porque es seguro. Otra modalidad que podrá realizarse en abril es la confección de la declaración a través de gestorías, asesorías y entidades financieras colaboradoras. Es recomendable consultar con estas entidades para conocer exactamente cómo están ofreciendo su servicio, ya que es probable que sea de forma telemática o telefónica. Pero mantenemos el inicio de esta modalidad como ya el pasado día 15 y la ampliamos hasta el 30 de octubre. De esta forma se alarga la campaña. Lo hacemos con el objetivo de adaptar los plazos a la campaña presencial. También para estos contribuyentes la devolución se realizará lo antes posible y el pago se retrasará el 20 de noviembre. Y ya para terminar, voy a detenerme en la previsión de recaudación de esta campaña de la renta que acaba de comenzar. La Hacienda alavesa espera devolver un importe total de 132,5 millones de euros a los y las contribuyentes. Además, prevemos recaudar 94 millones de euros con las declaraciones a pagar, es decir, un saldo negativo para la Hacienda de 38,5 millones de euros. El saldo negativo es superior a la campaña anterior. En el caso de la campaña anterior, el saldo neto fue de menos 29,5 millones. Es decir, va a haber más devoluciones a los y las contribuyentes y habrá menos ingresos. ¿Por qué esta diferencia entre los dos ejercicios? Bueno, pues principalmente por la deflactación. Como recordarán, aprobamos una actualización del 1,5% en todas las tarifas del IRPF que afectaban a las deducciones y a las reducciones. Esto lo que hace es mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía alavesa. Esta actualización es la principal razón de esta previsión. En total, en esta campaña habrá 181.000 personas declarantes en Álava, de las cuales a casi el 70% la declaración les va a resultar a devolver. Recibirán una media de 1.046 euros de Hacienda. El resto, las declaraciones positivas, tendrán una media de ingreso de 2.155 euros. Labur bilduz eta ondorio gisa, aurrez aurreko arreta irailera eraman dugu eta guztiak modalitate aurkezteko epeak urrira arte luzatu ditugu. Itzulketak 48 ordutan mantentzen ditugu, baina ogasunari egin beharreko ordainketak azaroaren 20 arte ateratzen ditugu. Bak gakoa gaitu dugu, online atorpena egiteko eta baita renta fácil kontsulta eta onartzeko ere, gutunare zain egon gabe. Bukatzeko, zergaren tarifa 1,5%an deflaktatu dugu, horrek itzulketa gehiago ekarriko dizkie zergadunei eta diru sarrera gutxiago ogasunari.
Estas son las novedades más importantes para la campaña de la renta de 2019. Resumiendo y a modo de conclusión, trasladamos la atención presencial a septiembre y ampliamos los plazos de presentación de todas las modalidades hasta octubre. Mantenemos las devoluciones en 24 o 48 horas, pero retrasamos los pagos a Hacienda hasta el 20 de noviembre. Hemos habilitado la BAC para confeccionar la declaración online y también para consultar y aceptar renta fácil sin esperar a la carta. Y hemos deflactado la tarifa del impuesto en un 1,5%. Ello supondrá más devoluciones a las y los contribuyentes y menos ingresos. Y con esta presentación quedo a vuestra disposición para las cuestiones que deseen formular. Estíbaliz Mendía, de Radio Vitoria. Quiere saber si se puede acceder ya a Renta Fácil para saber si han enviado borrador a casa o si se puede acceder ya al nuevo sistema BAC. Sí, desde el miércoles, desde este pasado miércoles, desde el día 15, se puede ya consultar cualquier ciudadano, cualquier contribuyente, accediendo a nuestra página web de araba.eus, tiene la posibilidad, metiendo su número de DNI, un DNI sin más, puede consultar primero si se le ha enviado la carta, si se le ha enviado la declaración. Si es así, incluso tiene la posibilidad de poderla aceptar también online, sin esperar, como hemos dicho anteriormente, a recibir la carta en su domicilio. Para ello hemos habilitado este sistema al que hemos hecho referencia, que es la tarjeta BAC, que nos permite en 3 simples clics poder obtener esas claves y con la obtención de esas claves también por ordenador y en el momento podemos llegar a aceptar la declaración que se nos ha preconfeccionado a través de Renta Fácil. Ander Carazo, del Correo, pregunta si cabe la posibilidad de que Hacienda extienda los plazos más tiempo según el escenario y cuál sería el tope máximo. Bueno, pues respecto a esta cuestión lo que tenemos que decir es que el decreto normativo de urgencia fiscal que aprobamos el 18 de marzo establecía un plazo que entendemos bastante seguro y cierto para los contribuyentes. Y es que estamos hablando de en los casos de presentación, de autoliquidaciones y de liquidaciones, estábamos hablando de llevarlo a 12 días después de que finalizara el estado de alarma, en el caso de las cantidades o de las liquidaciones, autoliquidaciones que había que presentar en el mes de abril y de marzo, y en el caso de los pagos que había que efectuar en el mes de abril lo diferíamos a 25 días después del estado de alarma. También es cierto que el resto de plazos, el resto de pagos, con carácter general y sin entrar en este momento en la casuística, se llevaban prácticamente hasta el 1 de junio y creemos que es un plazo lo suficientemente dimensionado o de alguna forma estimado como para que no sea necesario ampliar este plazo que ya se aprobó a través de este decreto normativo de urgencia fiscal. Pregunta también Ander Carazo si se ha comunicado a la Diputación a la existencia de algún problema informático relacionado con la declaración de la renta. Hasta el momento no tenemos constancia de que haya habido ningún problema informático. De hecho, creo que en estos días hemos constatado y nos han informado de que el funcionamiento ha sido lo normal y que no hay, en principio, ningún problema. Hay preguntas también no relacionadas con la campaña de la renta. Jordi DF quiere saber si se ha modificado alguna partida del presupuesto de 2020 para hacer frente a la situación actual de crisis. No, en este momento lo que estamos trabajando todos los departamentos de la Diputación y con una coordinación desde el Departamento de Hacienda es en esa reordenación del presupuesto, en esa priorización de partidas presupuestarias que tenemos todos en nuestros diferentes departamentos y que tenemos que tener en cuenta sobre todo cómo orientar el gasto a cubrir realmente las necesidades que han surgido como consecuencia de la situación excepcional que estamos viviendo todos los ciudadanos. Lo importante en este momento es ese trabajo de clasificación de partidas para ver de alguna forma cómo ordenamos, cómo reorientamos las prioridades en el presupuesto actual. Ander Carazo, también sobre otro tema, pregunta cuándo va a aportar Hacienda los datos referidos a la segunda quincena del mes de marzo de recaudación.
Los datos de la segunda quincena del mes de marzo, pues los vamos a tener en el mes de abril. En principio, en la recaudación del mes de marzo, en los datos que tenemos, no se reflejaba ese efecto del aplazamiento que tenía, como consecuencia de la aprobación del decreto normativo de urgencia fiscal. No tiene su reflejo en la recaudación del mes de marzo ese aplazamiento, pero en abril sí lo vamos a ver cuál ha sido el impacto que realmente ha tenido esta medida. Habrá que esperar a este próximo mes, que estamos ya en curso, y en cuanto finalice veremos el impacto que ha tenido ese aplazamiento del mes de marzo. Hasta ese momento, lo cierto es que la información y los datos que teníamos era de que disfrutábamos, digamos, de una buena salud económica. Bueno, pues mila esker, etortxeagatik eta eskerrik asko guztioi.